La pérdida de la audición es un patrón muy común a medida que envejecemos. Una de cada 2 personas mayores de 65 años manifiesta que su audición se ha visto disminuida. A pesar de que es algo propio del envejecimiento, en ocasiones tenemos hábitos y costumbres que resultan ser nocivos para nuestra salud auditiva. ¿Qué hábito poco saludable cometes que podría estar dañando tu audición? ¿Crees que tus oídos funcionan al 100%? El envejecimiento y los hábitos poco saludables, como la exposición a ruidos fuertes o la introducción de objetos en los oídos, pueden provocar el desgaste de las neuronas que envían señales desde el oído hacia el cerebro. Al no darse este tipo de señales, se pierde la eficiencia del proceso y, con ello, poco a poco la audición. Escuchar música alta. Es probable que este sea uno de los hábitos que más lleves a cabo. Cuando te acostumbras a escuchar música con un volumen alto, con el tiempo podrás notar cómo tu audición ha ido disminuyendo. De hecho, el problema puede llegar a ser una sordera permanente. Si con frecuencia exponemos nuestros oídos a ruidos altos, poco a poco se irá dañando el nervio auditivo. Hay que prestarle mucha atención a este punto, dado que la pérdida de audición es algo indoloro, se va empeorando con el tiempo y, cuando nos damos cuenta, ya es tarde para reparar el daño. ¿Cómo saber si tienes el volumen alto de tus audífonos? Muy fácil, si la persona que tienes al lado es capaz de escuchar lo que estás oyendo, el volumen está más alto de lo adecuado. Uso incorrecto de los hisopos de algodón. La Academia Americana de Otorrinolaringología expresa que, si la acumulación de cerumen no está provocando ninguna molestia ni bloquea el conducto auditivo, es mejor dejarla quieta. El uso incorrecto de los hisopos de algodón puede perforar el tímpano, generar la dislocación de los pequeños músculos que tenemos en el oído y dañar por completo el canal auditivo. Muchos expertos coinciden en que, aunque se haga con mucha delicadeza y cuidado, siempre existirá el riesgo de ocasionar algún daño. Tampoco se deben introducir llaves, ganchos de cabello, palillos ni otros objetos en el oído, pues los daños podrían ser irreversibles. Ni los hisopos de algodón ni ninguno de los objetos domésticos que empleamos para limpiarnos los oídos están diseñados para extraer la cerilla. Lo que estamos logrando es empujar aún más la misma hacia el conducto auditivo y, con ello, dañar el tímpano. Es verdad que desde pequeños nos enseñan a tener una buena higiene en general, pero nadie nos enseña que no es malo tener cerumen en los oídos. El Dr. James F. Battey, director del Instituto Nacional de la Sordera, opina que esto solo se convierte en un problema cuando hay una acumulación excesiva en los conductos auditivos. No secarte los oídos. Ducharnos, tomar un chapuzón en la playa o piscina puede resultar muy placentero, pero es importante cuidar nuestros oídos, sobre todo asegurándonos de que no queden gotas de agua dentro de este órgano auditivo. La otitis o inflamación del oído puede originarse por la entrada de agua en esta zona. Cuando entra el agua al oído, presiona el canal auditivo, provocando un dolor intenso y una audición deficiente. La otitis también puede generar una infección bacteriana o fúngica provocada a partir de agua mezclada con cerumen. Para secar el oído en condiciones normales, lo recomendable es tomar una toalla y mover la cabeza de lado a lado. Otra opción es emplear un secador de cabello con el aire a temperatura natural y manteniendo una distancia adecuada. Ignorar signos de infección. Tenemos la mala costumbre de que, si algo no nos afecta directamente, lo dejamos pasar. Solemos pensar que las molestias en el oído desaparecerán solas, y esto no es así en todos los casos. Las infecciones del oído deben tratarse, de lo contrario, pueden causar un dolor intenso y, con el tiempo, ocasionar la pérdida de la audición. Aunque las infecciones del oído suelen desaparecer en un par de días, lo más común es que un médico general recete algún analgésico y gotas para el oído. Sin embargo, si la sintomatología no desaparece, lo ideal es acudir a un otorrinolaringólogo. Por lo general, los síntomas de una infección auditiva incluyen secreción de líquidos a través del oído, problemas de equilibrio, dificultades para oír, tironeo de los oídos y fiebre. Tenemos la dieta irregular. La Organización Mundial de la Salud clasifica el origen de la sordera en 2 tipos, causas congénitas y causas adquiridas. Cuando es por causa congénita, sea al nacimiento o en un lapso corto de tiempo después del momento de la concepción, por lo general, se debe a factores genéticos o complicaciones durante el parto. Por otro lado, tenemos las causas adquiridas, entre las que se encuentran las infecciones, golpes o exposición al ruido. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que una mala alimentación también podría desencadenar problemas auditivos. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Sao Paulo, en Madrid, en cooperación con el Centro de Investigaciones Biológicas, ha analizado profundamente el papel de la alimentación en la pérdida auditiva. Dicho estudio demostró que, en algunos casos, la pérdida de la audición está ligada a la disponibilidad de nutrientes en el organismo. El estudio se centró específicamente en el metabolismo de la homocisteína y cómo está relacionado estrechamente con el daño auditivo.
Según los investigadores, una carencia de vitamina B12 o ácido fólico podría ocasionar la pérdida de la audición. Beber alcohol. Todos sabemos que consumir alcohol es nocivo para la salud en general. Lo que probablemente no sabías es que también es capaz de dañar tu audición. Varios estudios han demostrado que la ingesta indiscriminada de alcohol produce daños en la corteza auditiva del cerebro, provocando con esto una reducción del volumen cerebral. Cuando hay una reducción de este tipo, por supuesto, se deteriora el cerebro y, con ello, los nervios auditivos. Se dice incluso que los bebedores moderados corren el riesgo de dañar sus nervios y sufrir problemas de audición, estar estresados. Si estás en tu coche o en casa y, de pronto, escuchas un pitido intenso en tu oído y, al cabo de unos segundos, solo un silencio, posiblemente sea una sordera súbita o hipoacusia sensorial súbita. La sordera súbita disminuye la audición a 30 decibeles y se presenta en menos de 72 horas. Para entender un poco mejor, eso significa que una conversación en un tono de voz adecuado se escucharía como un susurro lejano. Aproximadamente el 10% de los pacientes con sordera súbita manifestaron haber estado estresados durante los últimos días. Es importante mantenernos relajados y evitar las situaciones de estrés, dado que, para quienes presentan sordera súbita, la única alternativa, en el mejor de los casos, es un implante de oído medio, ir a la piscina sin protector de oídos. Nada más relajante que un chapuzón en una piscina. Sin embargo, siempre debemos prestar atención a todo lo que se refiere a nuestra salud, y nuestros oídos no pueden ser la excepción. Es importante usar protector de oídos porque, además de aislar a este órgano de la entrada de agua, también nos protege del ataque de microorganismos. Recordemos que nuestros oídos también son una puerta para el ingreso de bacterias, hongos y virus. Por más cloro que tenga una piscina, no está del todo exenta de la reproducción microbiana. Tanto el agua como los microbios pueden generar infecciones que, si no las controlamos, pueden causar un daño significativo en nuestra audición. Además, debes saber que una simple infección de oídos puede resultar en una meningitis bacteriana. Evitar las revisiones médicas. Según una encuesta realizada en Estados Unidos, 1 de cada 5 estadounidenses tenía pérdida de audición. Es cierto que, a medida que envejecemos, nuestra audición va disminuyendo, pero esto no tiene que ser una regla. Es importante cuidar nuestro oído y visitar con regularidad a un otorrinolaringólogo, sobre todo si pasamos de los 40 años. A veces, los daños en el oído medio no tienen ninguna sintomatología. Es por ello que, al menos una vez al año, debemos cerciorarnos de que todo está bien con un especialista. La obesidad. Existe un vínculo muy estrecho entre la obesidad y la pérdida de la audición. Para que lleguen las señales del exterior, a través del oído hacia el cerebro, debe ocurrir un adecuado flujo sanguíneo y de oxígeno. Cuando una persona tiene obesidad, su corazón necesita más energía para producir un mayor bombeo de sangre. Para ello, el corazón pasa por alto varias paradas, entre ellas, las células que forman parte del oído interno quedan vulnerables y sufren un daño que muchas veces resulta irreversible. Dentro de la medicina, eso se conoce como vasoconstricción y ocurre cuando las paredes capilares del oído interno se encuentran presionadas por la falta de flujo sanguíneo, lo que, con el tiempo, limita el sentido del oído. Ahora sí, conociendo estas 10 prácticas poco saludables, es hora de poner atención y cuidar un poco más nuestros oídos. Te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias. Este contenido es solo informativo y no sustituye el consejo médico profesional.